Vamos a fabricar una herramienta súper útil con material recuperado. En este caso, el actor principal será un bolígrafo. Usaremos además un frasco y un tornillo. Bueno, no vas a poder creer lo bien que funciona y prácticamente con cero de gasto. Soy César y te doy la bienvenida a mi espacio. Como les dije, necesitaremos un bolígrafo gastado, del mismo vamos a usar el tubito interior y la punta, y si tuviera restos de tinta lo vamos a lavar usando alcohol de farmacia para no mancharnos los dedos. Ahora, usando una aguja, vamos a quitarle la bolilla que está en la punta, de esta forma, ¿no? Golpeamos. Ahora bien, vamos a ver el diámetro que tiene el pico y con una mecha vamos a hacer con el taladro una perforación en un tornillo de 3/8 de pulgada o mejor uno milimétrico, mucho mejor si es milimétrico, puede ser un M8, así como ven acá. También vamos a necesitar una tuerca para el mismo tornillo y bien, pasamos el cañito del avirome por el tornillo como ven en este momento. Si no tienen cómo hacer el agujero, en vez de usar un tornillo, pueden usar una válvula de goma de bicicleta de este tipo. Bueno, con eso se van a arreglar. También vamos a necesitar un flasco plástico de medicamentos, puede ser uno como este que estoy utilizando yo, o pueden también utilizar alguna botella PET de las más chiquitas. En la tapa de la misma vamos a hacer un agujero un poco más chico que el diámetro del tornillo. Y después, con el mismo tornillo, vamos a hacer una rosca en el plástico, de manera que la cabeza del tornillo quede en el interior de la tapa. Así. Bien. El cañito del avirome lo vamos a cortar a la medida para que llegue al fondo del frasco. Y ya casi lo tenemos listo. Pasamos a la otra parte de nuestra herramienta. En este caso pueden hacerla con el cuerpo del mismo bolígrafo o pueden usar un marcador, como el que usé yo. Le quitan todo el interior, la fibra de la punta, todo eso. Y bueno, si ven que el agujero de la punta les queda demasiado grande, pueden poner un trocito de cable para disminuir el diámetro. Acá les muestro el detalle cómo lo hice. Bien, también practicaremos una perforación de alrededor de unos 4 milímetros, más o menos a unos 2 centímetros de la punta. Y por último, para dejar todo armado el engendro, usaremos una lata o una chapa en forma de escalón, puede ser de aluminio o de hierro, así como esta. La vamos a perforar de manera que en uno de los escalones entre el tornillo que viene del frasquito y en el otro escalón vamos a poner el marcador. Vean que la punta del bolígrafo, del frasco, la punta del marcador tienen que quedar a 90 grados, así como lo ven acá, ¿no? Bien, con un poco de cemento de 2 componentes vamos a pegar la tuerca al escalón y de esta manera, una vez que está seco, vamos a poder regular la altura. Al marcador lo fijé usando un par de precintos. Y bien, acá ya ven el modelo terminado y vamos a probarlo ahora. ¿Se acuerdan de la caja misteriosa del video este? Bueno, tenía un compresor en el interior y la verdad que lo tengo muy en uso a eso, porque tiene un muy buen caudal de aire y bueno, le puse ahí una manguera de estas de tipo cristal y tiene un caño de bronce en la punta que viene de una válvula de neumático de camión. Ese caño de bronce entra muy justo en el marcador, por eso usé ese marcador, ¿no? La conectamos ahí y encendemos y girando el frasco vamos a ir regulando la altura y la salida de nuestra pistola de pintar casera.
Acá, como pueden ver, es muy simple y va muy bien, vaporiza bárbaro esto, ¿eh? Cuando tapamos el agujero que le hicimos al marcador, obligamos a que el flujo de aire salga por la punta y funciona. Y cuando levantamos el dedo, el aire sale por ese agujero de 4 milímetros y cortamos la salida de pintura. Es muy práctico, no requiere ningún tipo de válvula ni nada, ¿no? Pueden usarlo con cualquier compresor que tengan, pero bueno, si no tienen compresor, pueden usarlo con uno de estos infladores ruidosos que funcionan con 12 volts, como este. Bueno, con esto también funciona bien. Y otra solución que funciona también es usar un nebulizador antiguo. Hace algún tiempo fui al desguace y encontré una parte de un nebulizador de estos. Se trata de, vean cómo es el funcionamiento. Es un transformador que tiene una parte de la armadura que está separada de la otra por unos resortes y cuando lo conectamos a la corriente alterna de la línea, funciona como si fuera un electroimán. Pero claro, como la corriente es alterna, pega y despega. Entonces hace un movimiento, ese movimiento es acorde a la frecuencia que tiene la alterna que estemos utilizando. En el caso de acá de Argentina, 50 Hz y en otros países 60. Este movimiento mueve un diafragma que está en el interior de esta partecita y lo convierte en un pequeño compresor. Con una manguera de plástico y un caño lo adaptamos a nuestra pistola de pintar y podemos usarlo con esto. No tiene el mismo caudal, por supuesto, que con el otro compresor, pero funciona también y bastante bien. Bueno, para terminar voy a hacer unas pruebas usando tinta para ver cómo funciona. Voy a usar estas tintas que eran para cargar los cartuchos de las impresoras chorro de tinta, ¿se acuerdan? Los cargábamos ahí con unas jeringas. Bueno, me quedaron varios de estos frascos, así que voy a utilizar esto. Lo bueno en este tipo de herramienta para pintar es que la pintura viene de abajo y no gotea. Hace algún tiempo hice un aerógrafo que fabriqué también con material así reciclado, lo pueden ver acá en la I, pero en ese caso la pintura venía de arriba y tiene la desventaja de que siempre está ahí goteando, ¿no? Porque la misma gravedad hace que la pintura caiga. Recuerden siempre, cuando usan estas máquinas, hacerlo al aire libre y con tapaboca porque volatilizan muchísimo la tinta. Bueno, no sé lo que costará hoy una pistola de pintar, pero seguro que esto es más económico, ¿no? Y con el sabor de haberlo hecho uno mismo. Espero que les haya gustado el video y puedan replicarlo. No tiene secretos, cuenten cómo les fue en los comentarios, pongan el like y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, picando por supuesto la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo material. También podés seguirme en Facebook, comentar, compartir y ahí, bueno, además podés poner fotos, bueno, que acá no te permite, ¿no? Así que los invito ahí a suscribirse a mi página de Facebook y si sos muy fan, acá en YouTube podés unirte y colaborar con el canal y en ese caso te voy a agregar a un grupo de WhatsApp donde están los miembros premium. Vamos ahora con la trivia. La semana pasada había que decir de qué se trataba esta máquina. En efecto, es una desenterradora de papas o cosechadora antigua. Acertaron muchísimos. Los primeros en hacerlo del grupo Premium, mi estimado Germán Teco PCS, y en la publicación Marty 85CR. Y como les dije en el video pasado, voy a empezar a saludar a seguidores al azar. En este caso, del grupo Premium a Damián Bin y en la publicación a José Marcos Martinena. A los cuatro les mando mi más afectuoso saludo y mil gracias por participar, compartir y darle like a mis videos. Hoy la trivia es una colaboración de Aldo Chachir
Como siempre, para participar ustedes deben comentar y decir qué creen que es lo que está en la figura o para qué sirve. Y también pueden participar de otra manera enviándome fotos de cosas raras que tengan en sus casas o antiguas para que los demás adivinen. Recuerden que deben ser fotos sacadas por ustedes mismos, no vale sacar de internet. Pueden enviarlas al correo canalespaciodeCesar@gmail.com. Mil gracias por ver el video y hasta la semana que viene, Dios mediante.